Amigos, estamos en la tertulia de este viernes 29 de marzo de 2019 con Ana Ribeiro, Juan Grompone, Fernando Butazón y Gonzalo Pérez del Castillo. Segundo tema, el tema del día probablemente. Hoy, a las 19 horas, en el Museo Nacional de Artes Visuales se abre al público la exposición Picasso en Uruguay, la primera muestra que llega a nuestro país con obras del artista español. La selección de 42 trabajos del maestro del cubismo estará en exhibición hasta el 30 de junio, acá en Montevideo, ya que Uruguay es uno de los 7 destinos del programa Picasso Mundo, una iniciativa surgida desde el Museo Nacional Picasso París, que aproxima la obra de aquel artista, de aquel genio, a públicos de todo el planeta. La exposición cuenta con pinturas, esculturas y objetos que recorren las distintas etapas de la carrera de Picasso, sus diferentes estilos. Habrá documentos también, en particular cartas intercambiadas con Joaquín Torres García. Varios interesados en hablar de este tema también. El primero, Juan, que además ya vio la muestra. Ya vi ayer fui al preestreno. Y había un mundo de gente, por supuesto, ¿no? Un mundo de gente, realmente. Había cientos y cientos de personas, había que hacer fila para entrar de a poquito, porque, claro, naturalmente la exposición puede alojar a poca gente simultáneamente. Por eso los turnos y todas esas cosas que están planeando. Y permite suponer que esa exposición va a ser un éxito, ¿no? Esta exposición tiene un mérito singular en la obra de Picasso porque cubre prácticamente todo el periodo de su juventud y sus comienzos hasta el final de su vida, ¿no? Es decir, esto es una característica por ser una muestra de la exposición de París de Picasso. La exposición de París hay que recordar que fue obtenida como canje por los derechos de herencia de Picasso, y el ministro francés tuvo el buen tino de decir, pero yo elijo primero, y entonces eligió dentro de las obras que Picasso había guardado para sí, eligió una muestra de todos los periodos, de modo que cubre toda la vida de Picasso. Y yo quiero mencionar algunas de las cosas que más me impresionaron. Por empezar, hay unos dibujos muy lindos de Picasso, hay 2 o 3 dibujos de distintas épocas que son fantásticos. Hay un cuadro que es una especie de boceto relacionado con las Demoiselles d'Avignon, que es posiblemente la obra más famosa de Picasso junto con Guernica, y la que se considera piedra fundamental del cubismo. Sí. Y hay una de las uno de los rostros que es uno lo reconoce como una de las señoritas de Avignon, ¿no? Picasso pintaba a su familia, a sus mujeres, a sus esposas y a sus hijas, y hay un retrato de Maya, una de las chicas, muy lindo. Y finalmente también está el periodo en que Picasso reconstruía cuadros de artistas clásicos, y hay 2 o 3 estudios sobre las meninas que son también muy disfrutables. En fin, es una exposición que vale la pena verla, es muy recomendable verla, pero es necesario sacar turno porque esta exposición va a tener un público muy grande, de modo que no hay que dormirse. 2 detalles al respecto. En esta exposición, el Museo Nacional de Artes Visuales cobra entrada, ¿eh? Cobra entrada. Sí. Es una ruptura, es muy poco, pero cobra entrada. Es una ruptura con la tradición. Si no, esta exposición no era viable, pero son 250 pesos, que es una entrada de cine. Es un precio muy razonable teniendo en cuenta que está poniéndose la obra de Picasso al alcance de la gente sin que ésta se tenga que mover, ir a Francia, ir a España, etcétera, ¿no? Otra cosa que yo Pero además hay un día de entrada libre, sí, que es el martes, ¿no? Claro, hay que hacer la reserva del caso. Otra cosa que yo te oí comentar, que no sabías a qué distancia se podía ver las obras. Sí. No hay nada que limite, es decir, uno se puede acercar a 10 centímetros de las obras. Eso sí, hay vigilantes por todos lados, de modo que, como en todos los museos, uno no puede tocar una obra, por ejemplo, ¿no? Porque seguramente pasa algo. Sí. No, eso que dice Juan era un comentario mío a propósito de algo que dice el director del Museo de Artes Visuales. Claro, porque muchos pueden preguntarse, pero ¿por qué tanto escándalo? Si yo la obra de Picasso la puedo ver en la computadora, la puedo ver en fotos, la puedo ver en libros, ¿no? Él dice, hay bastante consenso en que a las obras de artes plásticas hay que presenciarlas. No hay mediación electrónica, digital o de reproducción que pueda compararse por todo lo que producen las texturas, los olores, la luz, los marcos, el espacio, las dimensiones, ¿no? Yo creo que el tamaño es lo más inevitable. Es decir, no es lo mismo ver Las Meninas, que es un cuadro enorme, o Guernica, que es un cuadro un mural enorme,
que ver una reproducción de 15 centímetros. ¿No? O el desembarco de los 33. El desembarco No, de y los entonces hoy cuando yo leí esa frase más temprano me preguntaba ¿a qué distancia nos dejarán acercarnos? ¿No? Y Juan dice que... A toda distancia. Dale, ¿quién sigue? Fernando. Bueno, sí, primero que nada, congratularme porque el Uruguay reciba esta exposición y además poner al alcance de todo el mundo o de buena parte de la gente en el Uruguay una exposición tan importante de uno de, sin duda, uno de los grandes creadores y pensadores visuales que tuvo el siglo XX, sin ninguna duda, ¿no? Pero la exposición en sí a mí me generó ecos por otro lado, que está vinculado con algo que se llama las centralidades culturales, ¿no? Cómo esas centralidades culturales que fueron de un peso impresionante, determinante, en el siglo XIX y en el siglo XX, estoy hablando de París, de Londres, en el siglo XX sobre todo de Nueva York y también de París, etcétera, con respecto a América Latina, siguen teniendo una influencia un peso tan importante, ¿no? No solo en el quehacer cultural, sino en el foco de atención de la gente. Y creo que son buenas oportunidades. Yo recuerdo una exposición que se hizo sobre el Lautréamont en el propio museo hace, no sé, 25 años, que también tuvo un éxito muy grande. Puede ser una buena oportunidad para potenciar el disfrute, el goce y el aprecio por las obras de nuestros artistas, algunos de ellos de talla absolutamente relevante a nivel mundial, que tienen una obra importantísima, muchas de las cuales están expuestas y sin embargo no tienen una presencia, una visualización por parte del público como la que tienen este tipo de eventos, no solo Picasso, ¿no? Me parece muy importante la muestra de Picasso, me parece un logro de la sociedad uruguaya y un avance, digamos, en la cultura de los uruguayos, y me parece que puede ser muy útil también para pensar en eso, ¿no? Pensar críticamente en las centralidades culturales y cómo esas centralidades nos afectan a la hora de vernos a nosotros mismos y de valorarnos a nosotros mismos. A mí me llamó mucho la atención todas las radios, los noticieros de televisión, los diarios, lo que decían, ¿cuánto valía la obra eso? ¿En cuánto estaba evaluado el conjunto de...? Bueno, eso tiene que ver con el valor de mercado, ¿no? En fin, son reflexiones de repente sin mucha hilación, pero tenemos la obra de Gurvich, acá es un escándalo monumental, porque el Estado quería comprar el museo de Gurvich creo que eran 5 o 6 millones de dólares. No, 2 y algo. 2 y algo millones de dólares. Y Gurvich es, además de ser un gemelo de Chagall, es un maravilloso artista, ¿no? Del cual podemos disfrutarlo ampliamente. Bueno, eso era lo que quería decir. Es interesante anotar, da para mucho la muestra de Picasso acá, pero los nexos con Uruguay, ¿no? Algunos nexos muy particulares que hubo entre Picasso y Uruguay. Para empezar con Joaquín Torres García, a quien cita expresamente Aguerre como un artista uruguayo que Picasso fue a ver de manera especial, es a Figari. Hay una carta que certifica que Picasso estuvo en la primera exposición individual de Figari en París y que él tenía buena opinión de Figari, pero no Figari de Picasso. Después él se queja un poco del vínculo de Picasso con el cubismo, que toma como fuente lo africano y lo oriental, siendo un pintor tan bueno y tan occidental y con raíces en la tradición. O sea, que ve como un poco snob que se haya ido hacia ese lado. Y es curioso que justamente lo diga Figari, que inventa todo un imaginario. Y además ese detalle de que vivió acá en nuestro país el secretario de Picasso, ¿no? Jaume Sabartés. Llega en 1928 y empieza a escribir en el diario El Día. Una firma de uno de los diarios clásicos de nuestro país, ¿no? Conversación en la mañana en mi casa, durante el desayuno. ¿Viste que está la muestra de Picasso? Ah, no me había enterado. Vamos, te invito. Respuesta del otro lado. Sí, cómo no. A mí, me invita. Uno de mis hijos. Del otro lado de la mesa se escucha yo no voy y no me inviten, porque a mí Picasso nunca me gustó.
Chan, chan. Chan, chan, chan. Reacción posible, justamente. Entonces a mí me gustaría, estoy completamente de acuerdo con lo que se dijo respecto a la experiencia plástica única, la experiencia sensorial única que significa siempre ir a ver una muestra. Uno cree que conoce a un artista, pero cuando va y ve todo junto, sale distinto a como entró, y creo que eso es clarísimo y no hay que olvidarlo. Sin duda, en este caso, ver la muestra en su conjunto va a ser muy impactante, sobre todo por aquello de que Picasso ocultó parte de su creación, lo cual, siendo, como lo acaba de decir Fernando, un hombre que desde el principio tuvo un valor tan importante en el mercado del arte, habla de una búsqueda constante. Aunque él cuestionaba la palabra búsqueda, decía: yo no busco nada, yo encuentro lo que encuentro y mi obra es lo que encuentro. El concepto de búsqueda estética no le iba, pero creo que habla de un transitar por la plástica con un sentido de investigación constante, que es lo que caracterizó a su obra y es lo que explica todos esos periodos que vamos a poder ver, porque parte de su obra oculta está allí, por lo menos en ordenamiento cronológico a disposición del público que vaya. Pero vuelvo a la persona que en la mesa de desayuno de mi casa dijo: yo no voy a ir, no me gusta. Convendría recordar, aunque parezca de perogrullo, que Picasso es uno de los artistas primeros en explorar, o por lo menos el de mayor impacto, en explorar la desconexión con la realidad desde el arte, ¿no? O sea, yo represento las señoritas de Aviñón que mencionaba Juan, son quizás el ejemplo más claro, ¿no? Esas mujeres plegadas sobre sí mismas, vistas tridimensionalmente, que tenían en cada mejilla un cubo que representaba todas las formas de encarar y de darle escorzo a las imágenes. Eso es algo que requiere una contemplación, pero además una conceptualización frente a la tela que el arte no había hecho con tanta insistencia antes. Entonces ese quiebre con la representación de la realidad es lo que hace hasta el día de hoy tan polémica, es lo que hace que alguien diga: no voy porque no me gusta, no me interesa, no lo entiendo. Me exige un esfuerzo plástico de comprensión extra, ¿no? Yo voy a ir a hacer ese esfuerzo plástico de comprensión extra, ya lo vengo haciendo hace años frente a las representaciones de los Picassos en los libros, frente a varios museos que pude visitar y ver, pero ver todo este conjunto obviamente me parece precioso y no tengo pensado perdérmelo de ninguna manera. No vas a forzar al personaje. No. No lo vas a atar y llevar a rastras, ¿no? No, para nada. Cada uno. El arte es como lo que Borges dijo de los libros, ¿no? Si a usted no le gusta, déjelo. Es una cuestión que exige una voluntad previa. Gonzalo. Bueno, por supuesto que primero felicitar a quien se le ocurrió esta idea de traer al Museo de Picasso. La brillante gestión de Aguerre, que nunca será suficientemente alabada. Lo alabo lo suficiente, me parece fantástico. Ahora, sobre Picasso, vamos a hablar un poquito sobre Picasso, pues ya sobre la muestra, me parece muy bien que muestre todas las épocas de Picasso, porque son verdaderamente muy distintas. Y aquí es donde va mi comentario. Picasso fue un genio absoluto. Yo lo pongo del siglo XX al nivel de Einstein, ¿no? De ese nivel. Si hubiera dedicado a lo que se dedicaba, hubiera sido un genio. Cuando era chico, la madre le dijo: si tú sos soldado, vas a ser general. Si te metes de monje, vas a ser papa. Y él no hizo ninguna de las dos cosas, se metió de pintor y fue Picasso, que fue mucho más famoso que cualquier general y cualquier papa. ¿Estás diciendo que su ego tenía una retroalimentación edípica constante? Dios mío, no se me había ocurrido, que yo decía cosas tan maravillosas. No se me ocurrió, pero fue eso. No, pero la verdad es que él se metió a hacer y revolucionó el arte. Yo no estaría tan de acuerdo contigo que fue el primero, porque yo creo que los impresionistas, al que él toma la cola de eso, fueron los primeros que rompieron con eso de la realidad. Sí. Pero él que fue amigo de Van Gogh y de Gauguin, de todo, él incursionó. Primero, empecemos diciendo una cosa. Picasso, como cuando empezó a hacer retratos, y tiene un autorretrato, que está al nivel de Frans Hals, que es posiblemente el retratista mejor de todos los tiempos, porque era de una perfección, los dibujos del trazo de Picasso es de una perfección que es inigualable.
Él era capaz de hacer eso. Y después se metió con los impresionistas, empezó con el cubismo y empezó a hacer disparates. Hay muchas cosas de Picasso que son un verdadero disparate. Pero y yo le agradezco que haya roto con todos esos moldes, porque hizo que mucha gente que quería expresarse artísticamente, pero no tenía el talento que tenía él, se animó a hacer cosas. Ahora, también le quitó al arte, le quitó a la pintura ciertas reglas muy estrictas que había tenido durante toda la historia, que sea que si tú para ser pintor tenías que dominar ciertas técnicas muy, muy bien. Hoy día pinta gente que no sabe dibujar, y sin embargo pinta, y en algunos casos pinta muy bien. Entonces, Picasso realmente rompió un molde en el mundo artístico. Y fue un genio absoluto. Yo estoy feliz con esta muestra, por supuesto que la voy a ir a ver, aparte mi mujer es una admiradora de Picasso, así que allí estaremos. Nos encontraremos allá. Debo decir que él, yo también llevé a mis hijos y es curioso, porque a los chicos, cuando ven estas barbaridades que Picasso empezó a hacer, porque hay algunas que son fantásticas. A mí, por ejemplo, el cuadro de la Maya, a mí no me gustó tanto. Hay cosas que sí, que me gustan mucho, cuando él empieza a dibujar mujeres con 4 caras, 3 pechos distintos, uno en la espalda y otro. Hay cosas que son maravillosas. La mujer llorando es una cosa absolutamente... Y también tiene ojos por todos lados y lágrimas que le salen y es una cosa que te conmueve. Pero hay otras que para mí él se estaba divirtiendo. Una persona que pinta más de 45.000 obras, tampoco él puede haber dedicado tanto tiempo y tanto esfuerzo a cada una de ellas. Entonces, él verdaderamente se levantaba y si un día estaba con ganas de pintar un gato con 4 Bueno, bolas, ahí entra la personalidad de Picasso, ¿no? Sí. De la cual hay tantas historias y tantas opiniones, ¿no? Hoy en la diaria, Enrique Aguerre, el director del museo, habla en particular de eso. Se da algo que a muchos les sienta mal, pero resulta que a Picasso lo único que le interesaba, lo único que quería hacer era dedicarse a la pintura. Lo demás, llámese esposas, esposos, hijos, amantes, sobrinos, lo demás era absolutamente secundario. Sí. Bueno, pintura, cerámica también, escribió obras de teatro, era poeta. Escultura también. Sí. Esculturas. Sí. Él una vez lo explicó de manera muy sencilla, dijo, si me levanto de mañana y doy un paseo y sucede que estamos en la época del año en que todo es muy verde, y yo a lo largo del paseo vi 30 tonalidades de verdes distintos, cuando regreso tengo un empacho de verde y preciso pintar con verde. Sí. O sea, es esa teoría de no busco, encuentro. Y tiene que ver con un elan vital y con una manera de plantear y con una obsesión con su obra, que creo que es la obsesión que está detrás de casi todas las genialidades en el rubro que sea, ¿no? Es difícil ser muy bueno en algo si no se está muy obsesionado. Yo me acuerdo siempre de Hudson cuando dijo, tuve la intención de dedicarme 2 o 3 veces a la filosofía, pero esas 2 o 3 veces me lo impidió la felicidad. Así, si te dedicas a vivir, esto es más o menos lo mismo. Este señor se empeñó en la pintura. Dale. Sí, interesa. Parece que un día Picasso estaba en un restaurante en España, no sé dónde, y la gente en la mesa al lado se dio cuenta que era él. Entonces la señora se levantó, él dijo, Picasso es un admirador, usted no me dibujaría algo para mí. Y entonces Picasso agarró un lápiz así, sobre la servilleta dibujó una paloma. Entonces le dijo, son $2.000. Y la señora le dice, pero si le tomó 1 minuto y medio. Le dice, no señora, está equivocada. Me tomó más de 50 años poder hacer esto. Esta exposición, la primera con obras de Picasso en Uruguay, pudo haber ocurrido en los años 30 y no pasó. Eso también lo cuenta Enrique Aguerre en esta nota de la diaria de hoy. Recuerda que en 1928 el secretario de Picasso, que se había instalado acá, Sabartés, le escribe preguntando por qué no mandaba obras para exponer en nuestro país, ya que el Ministerio de Educación tenía mucho interés en que se hiciera. Evidentemente, algo se interpuso que impidió aquella muestra. Como siempre, todo llega un siglo después en el Uruguay.